Una vez alcanzada la PCR medular negativa, ¿el paciente está totalmente fuera de peligro? Aquí digo que sí, pero depende. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hacemos la PCR medular? ¿Qué significa? La leishmaniosis se acumula en varios distritos, se acumula en varios órganos, se acumula en el hígado, en el vaso, en la sangre, en la médula ósea, pero se necesita un órgano para poder muestrearlo de manera fácil, donde sé que si está en ese órgano, el paciente tiene seguramente la enfermedad y sé que si ha desaparecido de ese órgano, la carga viral se está reduciendo a tal punto que ya no es detectable. El órgano que en este momento se considera el mejor es la médula ósea. En la sangre, la leishmaniosis, aunque está presente, desaparece rápidamente. No siempre está presente. Bastan muy pocos días de tratamiento para hacerla desaparecer. En el ganglio linfático se acumula bastante rápido, pero allí también desaparece. A pesar de que el perro aún no esté curado, desaparece rápidamente. En la médula ósea es el último órgano en desaparecer de los órganos muestreables. Esto significa que si el perro tiene leishmaniosis, el resultado de la médula es positivo. Hago la terapia. Con 30 días de tratamiento, el perro aún tiene parásitos dentro de la médula. Según la carga, hay pacientes que pueden dejar de tener la carga parasitaria, incluso después de 6 meses de tratamiento con los fármacos para la leishmaniosis. ¿Y qué sucede si ya no tengo leishmaniosis detectable en la médula? Presumible que también en los otros órganos donde se acumula no sea detectable. No detectable significa que no hay, significa que los equipos a nuestra disposición no lo detectan, porque hoy el límite de detección es 100 copias, lo que significa 100 replicaciones del ADN de la máquina, pero es algo demasiado técnico, nos interesa poco. Lógicamente podría tener 99 ciclos, por lo tanto aún presente, pero por debajo del umbral de detección. Y en este punto, ¿qué sucede? Sucede que si pasa el tiempo, las leishmanias, una vez retirada la terapia antibiótica, continúan replicándose. Y las encuentro después de 1, 2, 3 meses, 6 meses. Esta es la razón por la cual, hecha la PCR de médula, debe repetirse. Pedimos a nuestros pacientes que la repitan después de 6 meses. Lógicamente, si después de 6 meses tengo aún una PCR de médula negativa, considerando que me enfrento a un parásito que replica y le he dado 6 meses de tiempo y no se ha manifestado, puedo presumir que este paciente ya no tiene la infección. ¿Y qué se hace con estos pacientes? Dado que siempre existe el riesgo de que pueda reactivarse, se les monitorea a lo largo de los años. ¿Cuál es mi experiencia? Mi experiencia es que si el paciente obtiene 2 PCR medulares negativas a los 6 meses, se necesitan en promedio 100 pacientes a lo largo de los años para tener 5 recaídas. Por lo tanto, significa que tenemos 95 que, una vez alcanzadas las 2 PCR negativas, tienden a vivir su vida sin tener más recaídas. ¿Sucede que alguien tenga nuevamente la forma de leishmaniosis? Sí. De aquellos que confirmamos que no han tenido picaduras de flebótomos, parece que el 5% tiende a recaer, el otro 95% no, pero también hay algunos dentro de ese 5% que nunca podemos saber, son picados por el insecto vector y la enfermedad se reanuda. Lógicamente, hay 2 aspectos fundamentales a considerar. La terapia convencional no logra llevar al paciente a una PCR medular negativa, o si lo logra, lo hace en pacientes que tienen una carga muy baja y en pacientes muy afortunados. Esto se debe a que los 28 días clásicos de miltefosina o de glucantina no son capaces de reducir suficientemente la carga parasitaria hasta llevarla a cero. 2, este es un problema de seguridad. Con la terapia convencional no se puede ir más allá de esos días porque el paciente tiende a tener graves efectos secundarios por los medicamentos. Segundo aspecto, alcanzar la negatividad medular muy a menudo es un camino largo y accidentado porque el paciente debe ser tratado durante meses. Incluso hay pacientes que superan los 6 meses de terapia para poder alcanzar esta situación. Pero lo importante no es solo alcanzar la negatividad medular, sino también corregir todo ese desequilibrio inmunológico que el paciente tiene durante la leishmaniosis y, una vez reducida la carga, le permite combatir la leishmaniosis de manera autónoma y no necesitar más medicamentos. Discurso largo. Si se encuentran en una situación así, les aconsejo que nos llamen y les ayudaremos 1 centímetro a la vez a salir de la enfermedad.